Muchas gracias. ¿Podemos comenzar? Perfecto. Muy bien. Comenzamos entonces. ¿Sí? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Me da gusto descubrir que hay jóvenes interesados en un país tan lejano y extraño a nosotros. Voy a comenzar con una pregunta retórica. ¿Por qué ocuparnos de China? ¿Por qué? Digo, ¿acaso no tenemos en nuestra propia casa suficientes líos que deberían capturar toda nuestra atención entre una economía que no crece, corrupción dilagante, impunidad, una clase política que oscila entre cinismo y populismo? Tenemos suficiente como para entretenernos, ¿verdad? ¿Por qué hacer ese viaje tan lejos para preocuparnos de problemas ajenos? Voy a intentar contestar a esta pregunta en 3 puntos. El primero es que en algunos años más China será la principal economía, la mayor economía del mundo. Un hecho que no es solamente cuantitativo, sino un hecho que está destinado a alterar los equilibrios geopolíticos, a abrir una nueva fase del desarrollo económico y tal vez político a escala internacional. La segunda razón es porque China ha encarnado en los últimos 40 años la experiencia más brillante de desarrollo económico acelerado del siglo XX. E incluso más allá del siglo XX. La tercera razón es que dentro de poco probablemente China no solamente será la mayor economía mundial, sino que de continuar la situación actual será la mayor economía mundial y por primera vez en la historia de la Edad Moderna con un régimen autoritario. Y régimen autoritario es sinónimo de una dirección política impredecible, o sea, fuera del control social colectivo. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos una mezcla de datos históricos inéditos, de oportunidades y de riesgos geopolíticos a escala planetaria. Entonces, comenzamos este seminario, que como ustedes saben, se articulará en 4 sesiones, de las cuales
esta es la primera, ocupándonos de los inicios, las primeras décadas, digamos las primeras 3 décadas de la historia de la República Popular China. La República Popular China se funda, es declarada el 1 de octubre de 1949, entonces nosotros nos ocuparemos de 2 grandes, ahora mencionaré cuáles, acontecimientos políticos que caracterizan esa historia entre 1949 y 1976, septiembre de 76, cuando muere Mao Zedong. Los primeros 27 años entonces de la República Popular. 3 décadas dominadas de manera virtualmente absoluta por un jefe carismático encumbrado por el Partido Comunista Chino desde digamos 1935, en las primeras fases de lo que será conocido como la Larga Marcha. Desde entonces Mao comienza el recorrido que lo convertirá en el jefe carismático, en el guía mesiánico, digamos así, de una revolución finalmente victoriosa. Un jefe carismático encumbrado por el partido y que a partir de algún momento en adelante el partido ya no puede controlar. O sea, el partido ha creado una criatura que ya no responde al partido, que domina. La criatura domina a su creador, el propio partido. Un jefe carismático que es al mismo tiempo, según la tradición china, no solamente un emperador, uso la palabra emperador haciendo referencia a jefes políticos absolutos y virtualmente sin frenos, de una historia milenaria, para ser preciso, de una historia de 4 milenios. Bueno, los chinos dicen 5, pero los chinos exageran. 4. Por razones patrióticas. Y al mismo tiempo un gran sacerdote, para decirlo en lenguaje chino. Un sabio en la tradición china, digamos, confuciano. Entonces, alguien que tiene el poder a secas, pero colateralmente tiene el poder moral. Es la encarnación de la ética colectiva. Entonces, es la encarnación en la versión de razón revolucionaria. Portador entonces de una certeza ideológica absoluta. La que contaremos aquí es la historia de los dos mayores episodios de voluntarismo revolucionario, o sea, de voluntad de acelerar los tiempos de la historia del país.
que Mao encarna y de los cuales es el principal, si no es que yo diría el único, el primordial actor y promotor. Me refiero a los siguientes dos episodios. El primero, de eso hablaremos en la sesión de hoy, el primero es el Gran Salto. Ya el nombre indica el espíritu de una política que, como veremos, es sobre todo una política económica, es una propuesta, bueno, propuesta entre comillas, digamos, es una directriz de política económica que se apodera del país entre 1958 y 1960. A lo largo de esos 3 años, sin embargo, ocurren cosas digamos, de portada dramática, que parece difícil puedan haber ocurrido en solamente 3 años. El segundo episodio es la Revolución Cultural. La Revolución Cultural, cuya duración es menos definible, pero digamos en términos muy amplios, podemos hablar del decenio que va de 1966 hasta la muerte de Mao en 1976. Comencemos entonces con la Revolución Cultural. Perdón, comencemos entonces con el Gran Salto. Con el Gran Salto. El Gran Salto es un intento de aceleración económica y al mismo tiempo es un gran proyecto, ambiciosísimo proyecto, ahora veremos por qué. Tal vez el más ambicioso, se me ocurre pensar en ese momento de la historia de la humanidad, de ingeniería social. No se trata solamente de acelerar el desarrollo económico del país, se trata de refundar los cimientos básicos de la vida colectiva, de la vida individual y colectiva en China. Un intento de ingeniería social en cuyo centro encontramos la Comuna Popular. Ahora, ¿qué es la Comuna Popular? Ahora diré algunas cosas, pero en forma introductoria. La Comuna Popular es un laboratorio porque estamos hablando de ingeniería social, entonces es un laboratorio de experimentación, no más que extendido, sobre centenares de millones de seres humanos. Es un laboratorio de colectivismo absoluto. Colectivismo entendido como una utopía campesina que toma la forma de una utopía campesina igualitaria, de absoluto igualitarismo. En la visión de Mao, la comuna es la superación histórica. En esa visión del marxismo, en versión china y no solamente en versión china, como superación de la historia antigua y la creación de una historia nueva. Es la superación de la familia y del individuo, considerado como residuos de una vieja edad burguesa de la cual la revolución anuncia la muerte
y la superación. La comuna popular es, lo digo sin ironía, es una polis proletaria. Que agrupa al mismo tiempo un conjunto de actividades esenciales para la vida colectiva. Actividades agrarias, actividades industriales, sistema educativo, seguridad, sistema judiciario, welfare, o sea, otorgamiento de pensiones a los miembros de las comunas. La comuna entonces es una especie, perdón por esa referencia, es una especie, estoy exagerando, en fin, de falansterio, más que en lugar que Fourier, el ingeniero en jefe, el ingeniero social en jefe aquí es Mao. Se trata de construir un microcosmo. China como un conjunto de miles y miles de microcosmos, que son esas comunas populares dentro de las cuales la vida colectiva seguirá determinadas normas. Ahora, déjeme retroceder. La República Popular es fundada a fines de 1949. El comunismo ha ganado con un altísimo costo humano batallas estratégicas, antes contra el Kuomintang, después contra la ocupación japonesa, nuevamente contra el Kuomintang de Chiang Kai-shek y finalmente desde 1949 comienza la historia de la República Popular China. Una de las primeras iniciativas es obviamente la reforma agraria, una antigua, secular aspiración colectiva. Y entre 1950, digamos, y 1955 la reforma agraria recorre distintas etapas. Siendo que no me puedo dedicar mucho a este periodo, porque lo que me interesa es lo que ocurre entre el 58 y el 60, digamos que una de las características de este periodo es que se acelera cada vez más el objetivo de la cooperación rural. Si inicialmente las cooperativas rurales son voluntarias, progresivamente se convierten en compulsiva. La adhesión al sistema cooperativo se vuelve, de hecho, obligatoria. Hasta que llegamos a, no discutiré de lo que ocurre, incluso de las dudas que algunos importantes dirigentes del partido muestran hacia esa aceleración de las cooperativas, que consideran un hecho formal que no corresponde al nivel de maduración y de cultura productiva del campesinado chino. Pero quiero llegar a 1956. En 1956 se realiza el Congreso número 20 del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Cuáles son las dos características principales de ese Congreso? La primera es la crítica al culto de la personalidad de Stalin. O sea, la Unión Soviética finalmente comienza a hacer las cuentas con
lo que significó para su vida colectiva el encumbramiento de un líder carismático sin frenos. La crítica entonces al culto de la personalidad. La segunda característica de este Congreso es la declaración de la posibilidad de una transición pacífica, o sea, ya no revolucionaria, hacia el socialismo. Ahora Mao recibe los resultados del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética como un balde de agua fría. En primer lugar, porque criticar el culto de la personalidad de Stalin es una forma indirecta, digamos, de poner en evidencia el culto de la personalidad del propio Mao en China. Y en segundo lugar, porque Mao no cree en la posibilidad de una transición pacífica al socialismo. Su idea es: la burguesía no entregará pacíficamente el poder. El imperialismo no se derrotará pacíficamente a escala internacional. Si la Unión Soviética dice eso, es que la Unión Soviética ha dejado de ser la guía, como fue con Stalin o menos, de la revolución internacional. ¿A quién le toca ahora entonces asumir ese papel? Pues obviamente a él y a China. Pero tenemos un problema. China es un país atrasado, es un país arcaico. ¿Cómo nos enfrentamos al imperialismo? Con una tecnología de bambú. ¿Cómo nos enfrentamos al imperialismo con millones de campesinos desarmados? Entonces necesitamos acelerar porque no tenemos tiempo. Mejor dicho, el tiempo es nuestro factor más escaso. ¿Cómo aceleramos la modernización económica del país? Y sobre todo, ¿cómo aceleramos la industrialización del país? Ahora aquí la clave es muy parecida. No voy a entrar en detalle sobre ese aspecto, pero no puedo no señalarlo. La clave de política económica es muy parecida al primer plan quinquenal de Stalin de fines de 1928. Se trata de centrar la atención colectiva a la industria de bienes de capital, o sea, a la industria siderúrgica, la industria metalúrgica, la industria mecánica, los grandes complejos petroquímicos, etc. Y colateralmente no se dice, pero es implícito, a la industria armamentista. No podemos tener una industria armamentista sin industria siderúrgica, sin industria química, etc. ¿Cómo se obtiene esto? La estrategia es justamente el gran salto, 1958. Insisto sobre las fechas, 2 años después del Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando los comunistas soviéticos, en la visión de Mao, renuncian a ejercer el papel de guía revolucionario internacional, papel que China, a través de Mao, asume sobre sus propias espaldas. ¿Cómo asumir esa tarea? Con la industrialización acelerada. Ahora, ¿qué significa eso? Significa, en primer lugar, transferir decenas de millones de seres humanos ocupados en la agricultura
de la agricultura a la industria. Por eso me crea, por lo pronto, un primer problema, un primer y gigantesco problema. ¿Y cómo los alimento? Porque esa gente hasta el día anterior producía sus propios alimentos. El día siguiente está empleado en la industria. ¿Cómo los alimento? La respuesta de Mao es la comuna popular. La comuna popular será la clave para aumentar a través del entusiasmo revolucionario, porque esa es la clave ideológica. Se trata de alimentar el entusiasmo revolucionario del universo campesino, la productividad agrícola, y aumentarla de tal manera que pueda suplir la deficiencia de mano de obra en la propia agricultura y el aumento de mano de obra en las ciudades y sobre todo en el nuevo sistema industrial. Aquí tenemos una fórmula ideológica. La comuna popular, aquí hay una apuesta ideológica más bien. La comuna popular es la respuesta a la necesidad de multiplicar en el corto plazo la productividad agrícola para sostener el esfuerzo industrial que el país necesita enfrentar. Al mismo tiempo, es tanta la confianza ideológica de Mao acerca del éxito de esa operación que aumenta la carga fiscal sobre las comunas populares de recién creación del 34 al 44%. Ahora entendamos de qué agricultura estamos hablando. Estamos hablando de una agricultura que vive al borde de una subsistencia precaria. Una agricultura que produce una cantidad de granos inferior a la mitad a las que producía la Unión Soviética en 1928. O sea, 30 años antes, cuando Stalin lanza el primer plan quinquenal. Ahora, en una agricultura entonces que prácticamente no ahorra, que prácticamente consume virtualmente toda su producción anual, un pequeño cambio en sus equilibrios puede resultar fatal para su propia subsistencia. Y en efecto, así fue. Se calcula desde las autoridades chinas hasta estudiosos internacionales que la hambruna que se desencadenó en China entre 1958 y 1960 costó a lo menos 15 millones de muertos de hambre. Y en las estimaciones superiores, en la franja superior, 30 millones de muertos de hambre. Dicho en síntesis, no necesito subrayarlo porque es obvio, la peor hambruna de la historia china. Lo digo de otra manera, la peor hambruna de la historia de la humanidad. Como resultado de buenas intenciones, entendámonos, como resultado de la voluntad, de una voluntad, digamos así, progresista. El comentario podría ser justamente la tragedia que pueden derivarse en ocasiones de las mejores intenciones y sobre todo en este caso de las certezas ideológicas. Ahora, hay críticas, como mencionaba antes,
por parte de algunos dirigentes y expertos agrícolas del Partido Comunista Chino a esta estrategia. Perciben con mayor o menor lucidez, pero varios de ellos perciben el peligro. Pero los márgenes para hablar libremente son virtualmente nulos. Y uno de aquellos que lo hace es ridiculizado públicamente por Mao, que lo define una mujer de pies descalzos. Ustedes saben que en China había esta tradición secular de fajar, que es una cosa, es una tortura, fajar los pies, o sea, impedir el crecimiento natural de los pies de las mujeres. El resultado es que las mujeres chinas, por lo menos de la clase medio altas, evidentemente no podían correr. ¿Cómo se corre? Con una especie de muñón en lugar del pie. Entonces, el andar de la mujer es un andar ondulante, incierto. Eso. Mao define quién era entonces el responsable del departamento agrario del partido como una mujer de pie descalzo, o sea, un cobarde. Alguien que no tiene la audacia para proyectarse hacia objetivos ambiciosos. Y en esos años surge la desconfianza en la cultura maoísta contra el, comillas, experto, a favor del rojo. El rojo, estoy usando el lenguaje de la época, el rojo contra el experto. ¿Por qué el rojo es superior al experto? Porque el experto está vinculado por la realidad, por los datos brutos de la realidad. El rojo es la encarnación del entusiasmo revolucionario, de la voluntad. El rojo es la encarnación de lo mejor de la condición humana, es la vitalidad, la audacia. Entonces hay que lanzarse a resultado. Aparte del resultado humano que acabo de mencionar, entre 15 y 30 millones de muertos. El resultado es que el Producto Interno Bruto de China, alcanzado en 1957, se recuperará solo 6 años después, en 1963. Desde 1961 son tan numerosas las, eso decir críticas quizás es una expresión excesiva, pero en fin, el descontento en el ámbito del grupo dirigente del partido, que Mao, sin ser criticado de manera explícita, para usar su propio lenguaje, es obligado a, él dice, retroceder a segunda línea. Y en realidad vivirá los siguientes 5 años, entre 1961 y 1965, en segunda línea. ¿Qué es Mao en esos años? Es un emperador enfurruñado. Es un emperador, yo diría algo más que enfurruñado, profundamente descontento y rencoroso hacia sus discípulos, porque hasta entonces eran sus discípulos, porque él era el sabio marxista-leninista en jefe, era una especie de Confucio en versión marxista, en versión ML, que lo habían traicionado, que no habían percibido el gran diseño revolucionario de la Comuna Popular, detrás del cual estaba la preparación material para el enfrentamiento contra el
imperialismo, la brillantez del diseño histórico de Mao había sido traicionada. Entonces, estamos hablando de un emperador que retrocede a segunda línea profundamente enojado, resentido, humillado. Y sin embargo, con el suficiente poder para detener, bloquear proyectos de transformación agraria que sobre todo en 1962 el partido intenta promover. O sea, Mao ya no tiene el control de la maquinaria política, pero sigue siendo, digámoslo así, el árbitro de última instancia de la vida política del país. Y sin embargo, comienza en estos años la preparación de la ruta de retorno a la primera línea, a la asunción en primera persona como guía del país. Un retorno que implicará inexorablemente, dada la personalidad de Mao, el castigo, y ya veremos en qué sentido el uso de la palabra cruel, feroz, de sus discípulos que lo habían traicionado. Hay dos episodios que preparan el retorno. En 2 años, 1964-1965. En 1964 el ministro de Defensa, Lin Biao, publica lo que se conocerá mundialmente como el librito rojo. Eso. Esto es la edición francesa aquí en la biblioteca, es la única que tenemos, publicada en Beijing. Ese librito fue publicado en centenares de millones de copias. Ese librito es citas, el título del libro es Citas del presidente Mao Zedong. O sea, es un breviario revolucionario, es una especie de catecismo ML. Es un catecismo maoísta. O sea, aquí hay extractos de discursos, de libros, de folletos, a los cuales todo revolucionario puede hacer recurso para tener la respuesta correcta en cualquier circunstancia, habida y por haber. No traicionarás el padre y la madre, eso no depende de la fecha y del lugar, es un mensaje universal. Bueno, esto es lo mismo. El librito rojo es una forma a través de la cual Lin Biao, ministro de Defensa, del ejército más grande del mundo, quiero decir, no de cualquier, afirma la fidelidad del ejército a Mao, independientemente de que Mao sea una figura política central del punto de vista simbólico, pero del punto de vista práctico, no. Es el instrumento para el adoctrinamiento
de los soldados, en todas las ejercitaciones, en todas las reuniones, mañana, tarde y noche, cuando los soldados hacen paradas y hacen ceremonias, el librito rojo siempre está presente. Se mueve, se ondea públicamente para manifestar mi propia fe luterana, calvinista, marxista, leninista, lo que sea, pero estamos hablando de un acto de fe, de la afirmación de un sentido de pertenencia. Es una declaración de identidad ideológica colectiva y es un ejercicio de autoafirmación, no solamente por parte de millones de soldados chinos, sino de parte de millones, uso el lenguaje maoísta de la época, de jóvenes rebeldes. Jóvenes rebeldes. Ahora veremos rebeldes contra quién. En 1965, el año siguiente, ocurre el segundo episodio, que es simbólicamente muy importante, aunque a ustedes les resultará difícil, a ustedes y a mí, culturalmente difícil entenderlo. Se estrena en Beijing una obra teatral. Esa obra teatral se titula La dimisión de Ai Rui. ¿Quién es Ai Rui? ¿Cuál es la actualidad del tema? Porque Ai Rui fue un funcionario imperial en la dinastía Ming. O sea, estamos hablando de una historia de más de 400 años antes. Acabamos de descubrir quién es Ai Rui. ¿Por qué la dimisión de Ai Rui? Que salvó la cabeza, lo cual, dada la tradición china, ya fue un gran logro. Pero ¿por qué dimisión de Ai Rui? Porque Ai Rui se atrevió a criticar al emperador Ming en nombre del pueblo. Las decisiones del emperador dañaban a la vida del pueblo y Ai Rui prefirió renunciar a su alto cargo con todos los riesgos que eso implicaba para defender al pueblo. Fue un acto de audacia y de desprendimiento hacia el propio destino personal. Ahora, no hay nadie en Beijing, en Shanghái, en Cantón, no hay nadie en toda China, a nivel urbano por lo menos, a nivel de clase media, en fin, que no entienda la simbología. ¿A qué se refiere esa historia de Ai Rui? Se refiere a un episodio que ocurrió en 1959, o sea, en las fases finales del Gran Salto. ¿Qué ocurrió en 1959? El partido llama a una conferencia, es la famosa conferencia de Lushan. Y en esa conferencia el ministro de Defensa, permítame añadir un extraordinario personaje, Peng Dehuai, ministro de Defensa, entendámonos, es el ministro de Defensa que guió las tropas chinas entre 1950 y 1953 en la guerra de Corea, no es cualquier, es el ministro de Defensa, bendita sea. Fue uno de los jefes históricos de los ejércitos chinos en la lucha contra el Kuomintang y contra Chiang Kai-shek y contra Japón, no es cualquier. En 1959, durante esa conferencia, Peng Dehuai se atreve a mandar una carta privada a Mao diciéndole: fíjate que el Gran Salto está produciendo tragedias en nuestro país. Mao usa esa carta privada porque
Pen de Huay no tuvo tanto valor como hacer la crítica pública, fue una carta privada, pero Mao aprovechó la carta privada, se levantó durante la conferencia de Lushan y denunció a Pen de Huay, diciendo: esto es contrarrevolucionario y si el partido da razón a Pen, yo renuncio al partido y vuelvo a organizar las guerrillas campesinas como hice en 1927. Puta. O sea, 40 años antes. Yo vuelvo a hacer lo que fui al comienzo de la lucha revolucionaria en China, la organización en el sur del país de las guerrillas campesinas. Obviamente el partido queda congelado. Ahora, en 1965 se estrena esa obra. Ahora, no hay nadie en China que no perciba que Ai Rui es Pen de Huay, quien se atrevió a criticar al emperador y pagó, siendo sustituido, y le fue bien, como ministro de la Defensa, que en efecto cargo que pasó a Lin Biao, el mismo que produjo esa belleza. Esos son los dos hechos preparatorios. Aparecen en algunos periódicos oficiales de China, sobre todo en el Diario del Pueblo de Beijing, una crítica durísima, políticamente durísima, a la obra teatral. Pero es obvio que no estamos hablando de la obra teatral. ¿A quién demonio le importa Ai Rui? El problema es otro, el problema es la asonancia, la simbología con el presente. Y parece que esa crítica durísima fuera escrita por un tal Yao, pero que es el pen name del propio Mao. Parte sobre estas bases la revolución cultural, o sea, el retorno de Mao al poder. Y parte simbólica y realmente en mayo de 1966. Mao escribe un Tazibao. Tazibao quiere decir cartel escrito a mano. Como está escrita a mano aquí, la dedica con letras de Lin Biao, la dedicatoria de ese libro que dice: estudiar la obra del presidente Mao, seguir sus enseñanzas y actuar según sus directrices. Entonces Mao escribe su Dazibao. ¿Qué escribe en ese cartel? Escribe dos palabras. Pero son dos palabras literalmente explosivas. Las dos palabras son: bombardead el cuartel general. Tres palabras. Bombardead el cuartel general. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir disparad sobre el Partido Comunista. El cuartel general es el partido. O sea, Mao lo que está indicando a los revolucionarios chinos es que el enemigo se ha incrustado dentro del partido, de un partido que no reconoce, sino de diente para afuera, la sabiduría de su estrategia. La segunda consigna de estos primeros meses de la revolución cultural. Ahora, eso es una verdadera revolución. Mao es uno de los fundadores del Partido Comunista que en 1966 indica
a los jóvenes, a los militares de su país, disparad, y no metafóricamente como veremos ahora, porque hubo centenares de miles de muertos, millones de torturados que de alguna manera milagrosamente sobrevivieron, aunque fueran lisiados física o mentalmente el resto de su vida. Es el acto inicial de una revolución. Se trata de enjuiciar, porque ese es el objetivo, al propio partido a través del entusiasmo revolucionario que se intentó desde 2 años antes alimentar a través de esta operación. A través de estudiantes en parte fanatizados, sin duda. Estamos hablando de estudiantes de secundaria, estamos hablando de estudiantes universitarios. Y disciplinados frente al mensaje maoísta. Ahora, es una explosión descontrolada de dimensiones que probablemente ni el propio Mao imaginaba, de entusiasmo, de fervor y de fanatismo, que recorre como una tempestad, discúlpeme, pero no es mi intención la simbología poética, ¿verdad? Pero no se me ocurren otras. Recorre como un huracán, perdón por la insistencia, al país. Aquí tenemos una generación de jóvenes que 5 minutos antes no se hubieran atrevido a mover un dedo. Pero ahora la autorización viene del propio Mao. Y Mao no habla por mensajes simbólicos. Bombardead el cuartel general. Eso quiere decir enjuiciad, removed a los cuadros locales, dirigentes del partido y del Estado que han escogido el camino de la restauración capitalista, que se han vuelto, aunque encubierto por el partido, en agentes del imperialismo, del revisionismo soviético y de la traición de la causa revolucionaria. Aquí no hay terreno de negociación. Los jóvenes de pronto se sienten autorizados a canalizar todo su malestar acumulado, que evidentemente no debía ser poco, porque uno traga la disciplina, lo traga con malestar, y cuando finalmente la capa se rompe, la explosión de ira, de resentimiento, que es un resentimiento generacional, porque es incluso un resentimiento contra los padres, contra los cuadros y los dirigentes del partido, asume manifestaciones de extraordinaria energía. Y en muchos casos yo diría de extraordinario sadismo. Lo que domina el escenario es la violencia, la toma por asalto
de parte de esos adolescentes que tienen 14, 15, 17, 19 años, de las sedes del partido, muchas de las cuales son destruidas, quemadas, en muchos casos con los dirigentes del partido adentro. Los funcionarios son golpeados, son procesados en la calle, son obligados a la autocrítica, son torturados y en algunos casos, en varios casos, son orillados al suicidio en nombre de las masas revolucionarias. El hijo de Deng Xiaoping, estudiante universitario en la universidad en Peita, la Universidad de Beijing, acorralado por los guardias rojos, que son esos jóvenes revolucionarios, sube hasta el último piso de la universidad y no le queda de otra que tirarse. Sobrevive y quedará parapléjico el resto de su vida. Mientras su padre estaba en el exilio interior. Estaba trabajando, digamos así, en una fábrica de tractores en el interior de China, sabiendo que a su hijo le había pasado lo que acabo de mencionar. Ahora, ¿es el instinto revolucionario de estos jóvenes o hay algo más? ¿Es ira descontrolada o hay algo más? Pregunta retórica. Hay algo más. Y ese algo más es lo que se denomina el grupo de la revolución cultural. El grupo de la revolución cultural es un núcleo selecto de individuos, ahora mencionaré quiénes son, que indican a los jóvenes rebeldes, o sea, a los guardias rojos, los objetivos que deben golpear. Y los objetivos que deben golpear son obviamente los enemigos de Mao. O de enemigo es una palabra muy grande. Los que en algún momento no estuvieron de acuerdo con esta u otra iniciativa de Mao, sobre todo con el Gran Salto. Hay que depurar el partido de estos individuos incierto, de fe dudosa. ¿Quién constituye el grupo de la Revolución Cultural? Chen Boda, en primer lugar. Chen Boda es desde tiempo de Yenan, o sea, desde 1937, el secretario particular y el educador privado, yo diría, una especie de Voltaire de bolsillo del propio Mao. Kang Sheng, el jefe de seguridad del partido, y Jiang Qing, la última, si no recuerdo mal la cuarta, esposa del propio Mao. Este y pocos más. Ese es el grupo de la revolución cultural, el que dirige esas masas de jóvenes fanatizados. ¿Qué hacen esos jóvenes? Esos jóvenes asaltan las mujeres en la calle que usan tacones, las humillan, le rompen los tacones, porque los tacones son expresión de una violación de ese puritanismo ML, de ese puritanismo revolucionario. La rapan a cero las cabezas. Cuando usan peinados sospechosamente embellecedores, occidentales, frívolos, como se pueda definir en lenguaje calvinista, en versión ML, cualquier cosa que vaya más allá de ese puritanismo. Hacen ceremonias públicas de quema pública de libros impuros, destruyen obras de arte antigua,
un costo para la cultura china que nunca será repagado. Pero este es el costo que el país tiene que pagar para que Mao vuelva. Como gran sabio, como el único verdadero intérprete de la revolución china en el centro del poder. Ahora entendámonos, quiero hacer una última observación antes de acercarme al final de esta primera charla. Bueno, me quedan 15 minutos, 20 digamos, porque comencé un poco tarde. Entonces voy a aprovechar su paciencia para hacer una última observación antes de entrar al final de esa charla. La última observación que quiero hacer es la siguiente. En el país, los guardias rojos, muy frecuentemente, yo diría que casi todo el tiempo, cuando no tienen un objetivo o han agotado los objetivos externos, los enemigos externos, y los enemigos externos son el propio Partido Comunista, se enfrentan entre sí en nombre de quién es más revolucionario de quién. O sea, hay siempre alguien que traiciona ocultamente. Dicho de otra manera, China entra en el caos. No solamente en el caos, llega al borde, porque estamos hablando de decenas de millones de guardias rojos de la guerra civil. Ahora, ustedes imaginen una guerra civil en dimensiones chinas bueno, y tendrán una idea de lo que estoy hablando, una vaga idea de lo que estoy proponiendo como posibilidad. Mao se enfrenta a este. O sea, aquí se ha destapado la caja de Pandora. ¿Qué hace Mao? Digo, entendámonos, Mao ha ganado la batalla. Sus enemigos han sido derrotados. Muertos, neutralizados o encarcelados. Uno de ellos es nada menos que el presidente de la República, Liu Shaoqi, que muere en la cárcel por cáncer con Mao que prohíbe curas médicas. Quiero decir, el líder carismático es, digamos, un poquito rencoroso. Pero Mao se da cuenta del riesgo de la guerra civil. ¿Y qué hace? Hace dos cosas. Una, en los episodios más dramáticos de enfrentamientos entre grupos de Guardia Roja, por primera vez hace intervenir el ejército. Lo cual es una anomalía porque hasta 5 minutos antes esos jóvenes eran la encarnación de la revolución, de las energías juveniles de la revolución, y ahora manda el ejército a detener esas fuerzas revolucionarias. Entonces, bueno. Pero la segunda cosa es más definitiva. Los manda millones de jóvenes a reeducarse en el campo, lo cual quiere decir neutralizarlo. Es un éxito, es un éxodo de una generación urbana enviada en las zonas más perdidas de un país
gigantesco y con pésimas comunicaciones, a donde esos millones de jóvenes quedarán, en muchos casos, por muchos años. Es una generación perdida, porque se trata de jóvenes para los cuales el país pagó un alto costo para su educación y esa educación queda interrumpida. Futuros ingenieros que nunca más serán ingenieros, futuros filólogos que nunca más serán filólogos. Y ahí yo le aconsejo, además de la lectura de esto, pero en fin, esto pueden creerme a mí, en fin, y pueden ahorrarse la lectura, aunque no sería mal que le echaran un ojo. Pero lo que no pueden no leer, y mi asistente lo acaba de poner en reserva en la biblioteca, es un libro de Yarong, búsquenlo por su título, pero está en la reserva, que se llama, está en inglés, se llama Mao's Children. Y es la historia de una china y de una estadounidense que recogen varios años después las historias de vida de decenas y decenas. Es un libro fascinante, terrible y fascinante, de estos jóvenes enviados al campo a reeducarse. O sea, son sacados de la jugada, porque en el campo ahora hazla la revolución. ¿Contra quién? En condiciones de aislamiento absoluto, de miseria, de ignorancia, rodeado por una condición rural desesperante. ¿Qué haces ahí? Digo, lo más revolucionario que puedas hacer es intentar sobrevivir. Es la historia de esta juventud, contada por ellos mismos. Son historias de 3, 4 paginitas en que decenas y decenas de esos ex jóvenes viven su vida durante esa especie de exilio interno para educarse y después. Le aconsejo vivamente que por lo menos alguna de esas historias, sobre todo la historia de las mujeres, pero no solamente, algunas de esas historias de las mujeres son especialmente desgarradoras, pero de esa historia de vida puedan leerla. Saquen el libro de la biblioteca, hagan alguna fotocopia y verán que no será tiempo desperdiciado esa lectura. Las cosas cambian en 1971. ¿Por qué? Porque el avión en el cual viajaba Lin Biao, o sea, el ministro de Defensa, y su familia cae inexplicablemente, sin sobrevivientes, mientras viajaba sobre el territorio de Mongolia. Ahora, uno que parte de China está en Mongolia en un avión, ¿a dónde demonio va? Si no es a la Unión Soviética. Entonces, el ministro de Defensa, que había sido el promotor de eso, el principal representante de Mao en el ejército, estaba escapando a la Unión Soviética. ¿Y ahora cómo lo explicamos? Entonces el país queda en suspenso, porque es una cosa de dimensiones inimaginadas. Todo el mundo espera la reacción de Mao, porque una cosa es evidente. Lin Biao es culpable de un pecado. El problema es saber cuál pecado, porque aquí estamos en una especie de tomismo, de escolástica tomista. Entonces ese pecado debemos meterlo en alguna casilla teológica. Entonces, ¿el pecado qué es? Las dos posibilidades principales, virtualmente las únicas, son un pecado de revisionismo, o sea, de filosovietismo, que es un marxismo no revolucionario. Entonces,
algo inaceptable, ¿no? Es prácticamente comparable a ser un seguidor del capitalismo, ¿no? O extremismo de izquierda. Y el país aguanta el aliento esperando la sentencia de Mao. ¿Qué fue? ¿Extremismo de izquierda o revisionismo? Pero cualquier cosa haya sido, lo que parece haber sido es que Lin Biao no, frente a un viejo Mao que no abandonaba el escenario, aparentemente, esa por lo menos la interpretación predominante, preparó un golpe de Estado que resultó fallido. Y en el momento en que resultó fallido, la única que le quedaba era escapar. Entonces, ni revisionismo ni extremismo de izquierda, más simplemente ambición de poder, punto. Pero se crea un problema. ¿Por qué? Porque Lin Biao era un mito en el ejército, aparte que había sido un brillante general durante las guerras antijaponesas, como muchos otros, como el propio Peng Dehuai, como ese hombre muy amado por el partido que será, todavía no menciono, pero ustedes conocen, Deng Xiaoping. El problema es que Mao comienza a enfrentarse a un ambiente en el cual en el propio ejército comienza a verse la revolución cultural como una empresa de poder, no como una empresa ideológica de pureza revolucionaria como había sido presentada. Entonces Mao comienza a enfrentarse a un ejército dudoso. Ahora entendámonos, ¿cuáles fueron los dos cimientos sociales y políticos que apoyaron la aventura de la revolución cultural? El ejército y los jóvenes. Los jóvenes Mao ya los había perdido porque los había mandado a la casa de la puta. Dicho de manera sobria. Y el ejército lo acaba de perder, o de todo modo acaba de perder la fidelidad absoluta que el ejército había tenido hacia él hasta entonces. Entonces, ¿cómo continuar una situación que se ha vuelto tan delicada habiendo perdido mis dos principales soportes? Ha llegado el momento de reconciliarse con el partido. Con algo así, con algo similar a un ups, perdón. Claro, lo estoy diciendo de manera un poco gruesa, digámoslo así. Pero ni tanto, en 1973 Mao llama de regreso a Beijing nada menos que Deng Xiaoping. Ahora, Deng Xiaoping, durante las fases iniciales de la revolución, aparte que fue mandado al exilio, él y toda su familia, excluyendo al hijo que le quedó parapléjico, como decía antes, Deng Xiaoping fue denunciado en toda la salsa como el seguidor número 2 del camino capitalista en China. El número 1 era ni más ni menos que el presidente de la República, o sea, Liu Shaoqi. El número 2 era él. Entonces, Deng Xiaoping es llamado de regreso de la fábrica de tractores, no me recuerdo si era en Sichuan, tal vez era en Sichuan, a Beijing. Y poco después, no solamente llamado de regreso, para controlar una situación que se ha vuelto, digamos así, eufemísticamente complicada. Y siendo que es un hombre de notable capacidades políticas y que conoce a todo el partido, porque entre otras cosas fue por prácticamente 20 años secretario general,
que es el título al cual antes correspondía otro. Era secretario de organización del partido, así que conocía a todos los dirigentes locales, provinciales del partido, promovía y despedía dirigentes, o sea, en fin, conocía el partido común. Y es convertido en viceprimer ministro. Ahora, la revolución cultural, en sus grandes objetivos de reforma revolucionaria, evidentemente, ha fracasado. De la misma manera como fracasó trágicamente el gran salto adelante de 1958-60. El costo de este segundo intento fueron 500.000 muertos, según las estimaciones más prudentes, y alrededor de 30 millones de individuos enjuiciados, golpeados, humillados públicamente frente a sus hijos, a sus parientes, a los vecinos, a sus colegas, despedidos, torturados. Y como decía antes, varios de los cuales fueron orillados al suicidio. De ahí que no puedan ustedes no leer, aquellos de ustedes que tengan algún interés sobre ese tema, un libro extraordinario cuya autora se llama Yung Chang. Yung Chang. Y es el segundo libro que hice poner en reserva en la biblioteca, lo tenemos aquí en versión española. El título del libro es Cisnes Salvajes. Estamos hablando de una joven china que fue guardia roja, que en ese libro escrito cuando ya estaba en el exterior, obviamente, por la precisión en Inglaterra, donde había ganado una beca para estudiar inglés, y desde entonces se quedó en el exterior, salvo regresar en las últimas fechas para escribir varios libros, por cierto, sobre China, todos ellos interesantísimos, uno dedicado a Mao, que es terrible, y el otro dedicado a la última emperatriz china, o sea, Cixi, que es una revisión muy positiva del papel histórico de la última emperatriz, que siempre fue considerada una personalidad nefasta, digamos, en la historia china. Bueno, ese libro es un libro extraordinario. Es un libro que cuenta la revolución cultural, de la cual esa mujer tuvo un conocimiento directo, pero sobre todo cuenta la historia de su abuela, cuenta la historia de su mamá y la suya. O sea, la historia de 3 generaciones de mujeres chinas en tiempos comunistas. Es un libro, es un gran libro. Repito, Cisnes Salvajes. Entonces, está en la biblioteca. Yo sé que no lo van a poder leer todos al mismo tiempo. Aquellos de ustedes que tuvieran la buena idea de comprarlo, me lo van a agradecer, porque es una gran lectura. Llego al final. Los 2 grandes episodios de voluntarismo revolucionario han fracasado. ¿Pero qué han dejado en la sociedad? Han dejado hastío. Han dejado un país cansado de tanta pureza revolucionaria, de tanta pureza ideológica, de tanto fanatismo, de tanta crueldad. Mao
muere en 1976. Y a partir de ahí, poco tiempo después, comienza un nuevo ciclo del cual tendremos que hablar en las sesiones siguientes. En parte hablaré yo, en parte hablará Eugenio Anguiano, que fue embajador de México a China. Y no lo menciono porque fuera embajador de México a China, cosa que no me parece tan importante respecto a la segunda cosa que es mucho más importante. Un hombre que a lo largo de décadas ha reflexionado con inteligencia y cariño y respeto hacia ese país. Para mí eso es más importante que un cargo público. Y Eugenio hará 2 charlas, la primera la próxima semana sobre el sistema político chino, y creo que él es uno de los, si no es el principal experto en China que tengamos en México, y la última charla que él dedicará a China en el mundo. La tercera charla será, la tendré yo, y el tema será el desarrollo económico en China desde 1980, lo digo en grandes números, hasta la actualidad. O sea, 40 años de historia, de una extraordinaria historia económica, cuyo sello principal es, no asombrosamente, el pragmatismo. Después de tanta oleada de pureza revolucionaria, finalmente China parecería haberse, déjeme usar una expresión mexicana, curado en salud. Ahora ya no. Ya basta de grandes diseños de voluntarismo con los costos que tienen. La última observación que quiero hacer es acerca de ser curado en salud. ¿Qué fue el pragmatismo? Fue una forma de, por parte de un pueblo entero, yo creo, de emanciparse de los líderes carismáticos que tanto daño han producido en su versión maoísta. En su versión maoísta, sin dejar de reconocer que Mao fue el principal organizador de la mayor revolución del siglo XX, de la revolución china. Entonces, China se emancipó de los líderes carismáticos, de los daños que puedan hacer los líderes carismáticos. De ahí que sea especialmente preocupante la noticia de antier. Antier, el Comité Central del Partido Comunista Chino propuso remover la norma que limitaba a 2 periodos de 5 años los periodos presidenciales en el país. Eso quiere decir dejar a Xi Jinping la posibilidad de una reelección indefinida, como si China no hubiera pagado ya un costo altísimo en su historia reciente hacia el encumbramiento de líderes incuestionados e incuestionables, que se convierten en líderes eternos, naturales del país. Gracias. No les pregunté si tienen observaciones.